Buenas noches, bienvenidos. Vamos a arrancar la clase de hoy y va a ser un lindo tiempo de estudio de hebreo y también de la palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio a nuestro tiempo juntos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos a la distancia que tú has facilitado nuestras reuniones de esta manera y queremos aprovechar haciendo un uso digno de esta tecnología y estas reuniones para glorificarte a ti. Pedimos que todo lo que se diga hoy sea para tu honra y para entender bien las verdades que tenemos en las escrituras. Pedimos que tú nos ayudes a estudiar cada vez mejor y profundizarnos en lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a difundir el mensaje de Jesús, cada uno en nuestro entorno y también a los fines del mundo. Pedimos por las necesidades de todos los miembros de la clase, que cada uno tenga shalom y la confianza que tú estás presente a nuestro lado, pase lo que pase. Pedimos también que obres al nivel mundial, pues sabemos que hay conflictos y problemas en varias partes y realmente con implicaciones y afectaciones a todos. Y solo tú puedes proveer la paz y las soluciones permanentes. Y eso te lo pedimos. Pedimos la pronta llegada de nuestro Mesías para gobernar este mundo de una manera perfecta. En el nombre de Él oramos y pedimos estas cosas. Amén. Buenas noches, Arturo. Listo, vamos a arrancar el estudio que estamos en medio de un estudio de lección 41 y eh, quiero abrir la oportunidad de hacer preguntas o comentarios, inquietudes sobre cualquier cosa que estamos observando en los videos de Aleph Convert o en las actividades acompañantes. ¿Hay alguna duda? Ya, listo. Entonces, si no, vamos a... Quiero compartir un poquito de lo que estudié. Sí, Janet. Mm, Quería como hacer un énfasis
en esta preposición inseparable, que es que, la que está estudiándose en esta lección, y encontré que significa como, tal como, a manera de, según, de acuerdo a, es decir, que da ese mismo significado. El que encontramos la kaf con dagesh y con shva unas veces. Otras veces con clarificar contigo eh, cuáles son esas oportunidades de usarlas, porque, por ejemplo, salió en las oraciones keish y salió kaasher con patag, pero también con kamets. Esa es como mi inquietud. Bien, sí, claro, podemos hablar de eso. Janet, es muy precisa la pregunta. Aquí tengo un documento con ejemplos ah, que pueden servir para expresar y observar la diferencia que, que tenemos en algunos casos. Vamos a leer algunas de estas oraciones. Anoji y Shaktana. Yo soy y Shaktana no tiene definitud por ningún lado aquí. Simplemente yo soy una mujer pequeña. Una, porque no hay definitud. Podemos también decir Anoji que Isha Ketana. Y esto es lo más básico en cuanto al uso de la preposición kaf. Que Isha significa como una mujer pequeña, como una mujer pequeña, porque por aquí no hay definitud. Tampoco, por ningún motivo podemos interpretar definitud. Y esto, sobre todo, por la presencia de la Shva. Ahora, si es que ponemos definitud en los dos ejemplos, aquí podemos decir Anoji Haisha Hakatana. Ahora tenemos definitud por la presencia del artículo definido, ha. Y aquí, ha normalmente incluye he, patah, dagesh, pero en este caso la aleph es una gutural y no puede recibir el dagesh, y es por eso que tenemos más bien la G con kamets. Y la Comets sirve para reemplazar la combinación de Patach y Dagesh. Entonces, por eso tenemos Haisha Hakatana. Y ahora en esta cuarta opción podemos decir Anoji Kaisha Hakatana. Y esto es la combinación de las dos anteriores, porque tenemos la preposición kaf, pero ahora en vez de shva estamos usando la kamets. ¿Y por qué? Si tenemos una vocal en esta posición con la kaf, se debe a la presencia del artículo. Es decir, teníamos Haisha y al agregar la preposición kaf, lo que
lo que tenemos es K en vez de K. La Kamets es lo que queda del artículo ha aquí. Y esto podemos confirmar observando que aquí todavía tenemos definitud, pues las dos palabras tienen que concordar en definitud, tal como aquí, Haisha Hakatana, la mujer, la pequeña, literalmente. Y aquí, como la mujer, la pequeña. Soy como la pequeña mujer. Se podría traducir. Ah, ¿Qué le parece, Janet? ¿Está claro ahí el uso de la vocal? Sí, de hecho, como es la preposición inseparable, viene con shva, ¿verdad? Así como la lamed y también como la bet, Sí, vienen con shva. Pero estoy muy bien ahora apreciando que la diferencia es como un hombre o como una mujer con el shva, pero como la mujer o como el hombre ya con la kamets, porque involucra esa kamets el artículo definido, que está presente en este adjetivo calificativo que le acompaña. sí, Está muy claro eso. sí, Sí, preciso. Bien expresado, Janet. Gracias. Ah, consideremos este ejemplo también de una vez. Es muy parecido. Tenemos Anoji Chelev. Soy un perro. Ah, Anoji Chelev. Soy como un perro. Y esto, la no, preposición. No se está viendo lo que Ah, explica ok. Sí, por la supuesto. diapositiva. Ahora sí debe estar. sí, Ok. no. Y ahora sí, sí ven y escuchan y todo. En el caso mío, el texto no me aparece, aunque sí aparece el recuadro de su CPU. Ok, intentaré otra vez. Eh, Esto será mejor. Ahora, Ya, sí, ya, ya. Listo. Sí, sí. Anoji Kelev, soy perro. O Anoji Kejelev, soy como un perro. Y digo como por la kaf, un por la shva. Luego, Anoji Hakelev. Soy el perro. Soy el perro. Y si queremos decir soy como el perro, sería Anoji Kakelev. Y esto es con pataj en vez de kamets que teníamos aquí arriba. La kamets es, ah, es por la Aleph. Pero aquí abajo no tenemos Aleph, tenemos Kaf y resulta una pata normal. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, un ejemplo con
Asher. Kaf con Asher. Y aquí simplemente se usa la pata. No, no sé por qué, ah, por qué motivo, por qué razones, pero es kasher. Supongo que tiene que ver con el hecho de que la Aleph comparte su sonido vocálico con la Kaf. Es probablemente por motivo de fonética. Pero Avram asa kaasher dibarti es un ejemplo. Kaasher puede traducirse tal como. Avram hizo tal como le dije. Exacto. Tal- Sería una posible traducción. O también tenemos, a veces en la Biblia, Kaasher simplemente se traduce con la palabra como. Supongo que tiene sentido decir, Abraham hizo como le dije. Mm, Es, es opcional decir como o tal como en castellano. Ya. Si yo digo Abraham Cácer Divarti, omitiendo el asa, ¿no podría traducirse también así? Mm, ah, Sin esa palabra. no, necesitamos el verbo para que tenga sentido, porque sin asa sería, la traducción sería Abraham tal como le dije. Y no nos parece completo ni en castellano ni en hebreo. Abraham tal como le dije, pero ¿qué estamos afirmando? No, falta algo, ¿no? Y queda igual en hebreo. Abraham ka'asher dibarti. Falta la acción, falta el verbo. Bien, ok, sí, señor. Sí, sí. Gracias por mencionarlo, José. ¿Otra duda? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Janet. Qué bueno. La otra cosa que me quedó es por qué aquí se dice anojí específicamente y no aní, porque siempre tenemos las dos opciones, pero veo que tanto um, la grabación como en estos ejercicios se usa más anojí. Ya, ok. No hay motivo, no hay motivo. Sí son totalmente intercambiables y probablemente yo opté por Anoji solo porque tal vez copié algo del video sin considerar que a veces se usa Ani y Anoji. Solo, solo fue casualidad que opté por hacer lo mismo. Gracias por la pregunta. Pero podría ser totalmente igual con Ani. Bien. ¿Otra inquietud? ¿Listo? Una Entonces, inquietud más. sí, Janet. Por favor, en las tareas haciendo también encontré que había una BAF con shba que esta vez significaba pero. Entonces eso fue creo que muy nuevo para mí
y dice, Yonah, Cam, ve, ¿qué más decía? Ve el, ¿cómo es este? Nimbe, pero está la ba con la shva, y decía que acá significa pero. Entonces ahí Claro. sí me quedé Sí, con la sí. inquietud. Ok, bien. Gracias, Janet. Es cierto. No me daba cuenta si es que se asoma en esta lección. Es cierto, o no recordaba, mejor dicho. Es cierto, la VAV eh, comúnmente quiere decir y, pero también se usa para pero. Y solo es por el contexto que sabemos cuál debe ser la traducción. Hay muchos casos, hay varios casos, aunque es más común y hay varios casos que la VAV se traduce pero en las escrituras. Bien. Vamos a ver si podemos rápidamente encontrar aquí. Aquí vemos la traducción de VAV en la Reina Valera. Verán con el color azul se traduce la mayoría de las veces con esta palabra y, pero también se usa entonces, más, pues y aquí, pero, aquí en amarillo. Entonces, si seleccionamos pero, aquí la Reina Valera tiene 694 veces que traduce Vav con la palabra pero. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín. Y en todos estos está presente la Vav, pero el contexto está presentando un contraste y los traductores en esta versión optaron por usar pero en vez de y. Y, y 694 son pocas veces en comparación a las 39,000 y pico veces que tenemos la Vav en toda la Biblia hebrea. Bien, gracias por esa observación, Janet. Sí vale estar consciente de esa posibilidad en ciertos contextos. Ahora, lo que no hicimos la semana pasada fue observar un par de detalles en el video de lección 41b del segundo video. Y puede ser de ayuda observar un par de cosas. Y después de eso podemos avanzar más con un detalle que se presenta también en este video, ¿de acuerdo? Primero, en esta porción del video, a los 3 minutos 30 segundos, se presenta un mapa
y algunos nombres. Y vale tener consciente la presencia de los nombres de ciertos países. Primero, quiero saludar a Norma. Buenas noches, Norma. Buenas noches con todos. Buenas noches, Scott. Un abrazo y feliz cumpleaños. Muchas gracias, hermano. Listo. Vamos a observar qué es lo que se presenta aquí. Israel, Yehuda, Es obvio que, o sea, ya conocemos Israel, ¿no? Y Yehuda es Judá. ¿No? Israel comenzó como un, un solo territorio con un solo pueblo, pero por la historia que pasaron, se dividió en dos partes. Israel estuvo para el norte y Judá para el sur. Y esto incluye Jerusalén. Moab, Y claro, la tribu de Benjamín también. Y Moab es otro territorio, otro pueblo. Por acá son los descendientes de Lot. Mitzrayim, Halvanon, Halvanón es Líbano hoy día. El nombre todavía se parece un poco en nuestro idioma también. Mitzrayim, Egipto. Aram, Los arameos vienen de Aram. Aram, Aram, Mi Melech Aram, Y por esta porción del video se habla más del rey de Aram. Mi Melech Aram, Ben Hadad Shemo, Listo, eso quiero dejar solo para que estén conscientes de esa información. Por acá quiero enfatizar otra cosa. Hello, I'm Ginger. People use me when their stomach feels off, but most people misuse me. Hamelech, Normalmente no hay promociones, pero de vez en cuando se nos escapa una. Ah, vamos a ver la siguiente parte. Kidvarecha, Adoni Hamelech, Adoni, Adon, Yosef, Eved, José era el esclavo, ¿no? Y Potifar es el Adón, el amo, el dueño, el, el señor, ah, eh, quien está encargado, el patrón. Hay varios términos que se puede usar para esto, ¿no? Esto es Adón. Potifar, Adon, Adon, Hem Avadim, Hu Adon, Adon, Hu Eved, Hu Adon. Vayomer Melech Yisrael, Kidvarecha, Adoni Hamelech. Entonces aquí tenemos la palabra Adón, que es amo, dueño, señor.
con la adición de un sufijo pronominal y. ¿Qué nos comunica esta última parte y? Luis, ¿qué quiere decir y aquí? Sería mi señor, ¿no? Correcto, así es, mi señor. Adoní es mi señor. Ahora, vale, creo que lo hemos escuchado también en los videos, pero vale observar que hay otra posibilidad que podemos decir Adonai. Y Adonai eh, es relacionado, pero tiene, ah, tiene otro enfoque. Es una forma especial que se usa para Dios y solamente para Dios. Adonai con el cambio. Adoní es mi Señor. Y Adoní se usa con cualquier ser humano. Pero Adonai usamos con Dios. Aquí, por ejemplo, respondió Abraham, Vayomer Abraham, Adonai Yahvé, Matitenli, ¿qué me darás? Aquí un ejemplo del uso de Adonai. Y todo la diferencia se nota por cambio de vocal. Kametz para Dios y Hirek para un ser humano. ¿Está claro esa cosa? Scott, la palabra anterior, que es Kidbareja, está ahora con Yod o con Hirek. Aquí, sí, está con. Ah, sí, sí. Hay Ajá. otra entonces más, Hirek. Sí, Hirek está. Ah, y esto es por otra regla del hebreo, porque ah, es- hubiera sido natural poner Sheva aquí para usar como o de acuerdo a con la kaf. Naturalmente usamos Shva, pero tenemos un problema que habría sido dos Shvas al inicio de la palabra. Porque davar es cosa o palabra. Si queremos agregar un sufijo pronominal a la palabra davar, esta sílaba tiene que cobrar la shva. Y tenemos devar ja. Ahora, con una shva aquí y otra shva aquí, hay el inconveniente de tener dos shvas al inicio de la palabra que no se permite y la primera shva por eso se convirtió en una hirek. Gracias, Scott, Janet. lo relaciono entonces con igualmente la preposición inseparable de la bet en Ujú. virus. Es la misma regla. Sí, exacto. Bien observado. Listo. Per- Ahora, Perdón, sí, una consultita. ¿Cómo sí, sería Luis. la traducción? ¿Cómo sería? Ya, ok, bien. Yo diría de, a- claro, puede ser como tu palabra, mi Señor el Rey. Pero tal vez más natural en castellano, de acuerdo a lo que tú has dicho,
mi señor rey, algo así. Seguramente se ocurre a alguien más una mejoría en eso. ¿Qué otras posibilidades pueden pensar? O tal vez tal como has dicho, mi Sí. señor el rey. También de acuerdo a, Ujú, de acuerdo a, excelente. según, Según según. también. Ok. Sí, por eso al inicio mencionaba que conocía que, bueno, me enseñaron así, ¿no? Que estas tres preposiciones inseparables no nos vamos a olvidar si decimos ¿qué le ve? ¿Qué le ve? Ah, Tú nos ya. has enseñado cosas de memoria, ¿sí? Entonces, este ¿qué le ve? Va justamente con la CAF, con la LAMED y con la VET, y son las inseparables. Sí, Y en la ¿qué? Que decimos acá, es como, tal como, a manera de acuerdo a, según. Sí, lo bien. comparto nada más. Sí, sí, bien, bien dicho, Janet. Ahora, hay otra parte que quiero ver acá y esto va a ser un punto de partida para un estudio bíblico de hoy también. Queremos ver el versículo que se presenta aquí y luego voy a presentar más en el contexto de toda la Biblia que está relacionado. Esto es Devarim, que es el Deuteronomio. Y es casi, a ver, ah, creo que tal vez no es el último versículo del libro, creo que es el penúltimo. Ya veremos. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. Y no se levantó otro profeta en Israel como Moisés. Y este versículo es, bueno, es útil ya que se trata del uso de la CAF inseparable, pero también es un versículo muy importante, muy significativo, que nos enseña algo acerca de Jesucristo. Y por eso quiero hacer un estudio bíblico usando esto como un punto de partida y llegando a entender más acerca de nuestro Señor. Ah, tenemos que ver el contexto, por qué se dice esto en Deuteronomio y qué implicaciones tiene para toda la Biblia. Y vamos vamos a ir a al texto de la Biblia. Estoy cambiando un poco las configuraciones. Listo. Entonces, para entender por qué se dice esto al final de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 18 y les mandé una lista de versículos que vamos a ir observando en este estudio. El primero es Deuteronomio 18, versículo 15.
Y aquí ah, está hablando Moisés al pueblo de Israel y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Primero observamos aquí en castellano, dice, como yo, y podemos suponer, tal vez, o sospechar que en el texto original se usa la kaf, inseparable. Entonces, subimos aquí al texto de Hebreo y nos damos cuenta que no, que casi es cierto, pero es bueno, es casi como la combinación de kaf con ani, ah, kamoni, kamoni. Pues, se puede entender como la CAF, pero es algo parecido como ah, ah, al decir Enenu, él no es. Combinación de Ain con Hu, o en castellano decimos, ah, ¿cómo es? Se me escapó el ejemplo que se podía dar, pero es una palabra compuesta y sí se da a entender como yo. Pero ah, está hablando de un naví, un profeta, de entre nosotros, de entre ustedes, de tus hermanos como yo. Moisés está hablando y dice que Dios va a levantar un profeta como él, dice, como yo. Ah, y al final dice Tishma'un, Tishma'un, que viene de Shama, un verbo que hemos aprendido, ¿no? Shama, escuchar. Pero es otra forma aparte de lo que hemos aprendido hasta aquí. A él oirás, escucharás. Y es por eso que, o sea, aquí Moisés presenta una esperanza importante en cuanto al futuro, que no se preocupen, dice Moisés, pues después de mi muerte habrá otro profeta muy importante, alguien que tienen que escuchar. Ah, dije mal. Esto, versículo 10 de Deuteronomio 34 es el antepenúltimo versículo del libro. Ah, y dice aquí, esto es importante porque es después de la muerte de Moisés, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y aquí dice, que Moshe, con la kaf combinándose con el nombre propio Moshe. Velokan navi od Israel כמשה, אשר ידעו Yahvé, que Dios conoció cara a cara, dice en hebreo, panim el panim. Esto es cara a cara. Se refiere al hecho de que Moisés estuvo en la presencia de Dios y recibió directamente de él
los mensajes de importancia para el pueblo. Y, y- y hasta, dice nunca más, pero esto ah, quiere decir hasta el momento de hasta el momento que esto fue escrito. Y no sabemos con certeza quién escribió esta última parte de Deuteronomio. Esto ocurre después de la muerte de Moisés y muy improbable que Moisés hubiera escrito esto. Puede ser Josué o puede ser otro profeta después de él. Pero hasta el momento nunca se levantó profeta. Algún momento futuro. O sea, parece que ha pasado el tiempo. No, no me parece que es al siguiente día. Es decir, muere Moisés y al siguiente día sería raro que alguien dice, nunca más se levantó otro profeta. Pues la contestación sería, "Buah, aguanta, aguanta, solamente hemos pasado un día. Seguramente Dios va a proveer el nuevo profeta. Pero ha pasado algo de tiempo y no ha habido otro profeta. Entonces, el mensaje es que eh, el otro, o sea, justo después de Moisés llega Josué. Y el mensaje es que Josué no ha sido el profeta como Moshe, o sea, el profeta como Moisés. Josué no ha sido, entonces hay otra esperanza que queda para el futuro. Ah, y aquí dice a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y quiero enfocarnos un poco en el libro de Éxodo. ¿Y qué sucede cuando Moisés conoce a Jehová de cara? O sea, está en la presencia de Jehová. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, parte del resultado de conversar panim el panim con Yahvé es que resplandece el ah, Pene Moshe. ¿De acuerdo? Recordemos eso porque va a ser importante en en otros momentos. Ahora puse mal el versículo que puse siguiente, vamos a ver después. Está mal ubicado ahí en sus documentos. Ahora, quiero mostrarles algo que puede ser un poco sorprendente porque hice un estudio y me di cuenta de una manera más completa que nunca me había dado cuenta qué tan similares son Moisés y Elías. Y esto especialmente en los capítulos 17 y 18 de Reyes. Perdón. Aquí hice este estudio primero en inglés y convertí el documento de inglés al castellano, porque esto enseñé en mi iglesia de habla inglés en Estados Unidos también. Pero observan conmigo, aquí
todo esto de Primero de Reyes 17 y 18, obviamente fue escrito con la intención de mostrar que Elías está como Moisés. Y vamos a ver por esto, vamos a observar que Elías cumple parcialmente lo que fue prometido en Deuteronomio 18. Eh, Aquí la primera línea no es tan relevante, ah, solamente en la vida de ambos ocurre algo de importancia en un conflicto. Moisés, como sabemos, mató a un egipcio y Elías profetiza sequía. Esto fue el inicio de una sucesión de eventos para ambos. Y lo demás está muy parecido. Eh, y voy a leer algunas de estas cosas, tal vez todo esto. Y, y tengan toda la confianza si es que quieren hacer preguntas o comentarios sobre algunos de estos detalles, pues levante la mano y con mucho gusto podemos conversar sobre cualquiera de estos. No vamos a ver los versículos porque es mucho. Son 2 páginas, pero sí podemos conversar sobre más detalles si es que quieren hacerlo. O sí podemos en algún caso leer el versículo acompañante. Primero, después de que Moisés mata a un egipcio, Faraón intenta matar a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Pues huye a Madián. Y Madián estuvo al oriente de Egipto. Ahora, en el caso de Elías, también se va al oriente. Y él se esconde por el arroyo Kerit. ¿Por qué se esconde? Pues el rey en su tiempo, el rey quería eh, hacer daño a Elías también. Y, y el arroyo Kerit estuvo al oriente del Jordán. Interesante, ¿no? Moisés encuentra las hijas de Reuel, es decir, Jetro, en un pozo y les ayuda sacando agua. En el caso de Elías, él encuentra la viuda de Sarepta y le pide agua a ella. En ambos casos tiene que ver con agua. Moisés se casa con Séfora y ellos tienen un hijo. Elías restaura la vida del hijo de la viuda. No se trata de una boda, pero Elías tiene un importante ministerio de restaurar la vida del hijo. Después de muchos días, en ambos casos, sucede algo. Con Moisés, el rey de Egipto murió. Y después de muchos días, vino la palabra de Yahvé a Elías. Esto dice en el texto. Dice, en ambos, dice muchos días. Y en algunos de estos casos comparé también el texto hebreo para ver si es que estuvo igual en hebreo. En el caso de Moisés, Dios le dice, te enviaré a Faraón.
Ah, creo que debe ser enviaré. Y Dios dice a Elías, ve, muéstrate a Acab. Muy similar. Moisés habla primero con Aarón, su hermano, y Elías habla primero con Abdías, su compañero. Los dioses de Egipto quedaron juzgados y humillados por las plagas. Eso es muy conocido de Génesis 12, ¿no? Y de Primero de Reyes 18, Elías se burla de un dios falso también. Se burla de Baal y sus profetas en la prueba que sucede en el Monte Carmelo, donde él pide fuego que baje del cielo. Las 12 tribus que se estaban arruinando en Egipto. Y es interesante que con 12 piedras, Elías arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado, perdón. Por sí, solo esto no es muy similar, pero en combinación con todo lo demás, estoy muy seguro que tiene que ver. Es un otro detalle que debemos observar. Después, Moisés subió al monte Sinaí y Elías también sube un monte, el de Carmelo. Yahvé estableció un pacto con Israel en el monte Sinaí y el pueblo se comprometió a obedecer. El pueblo reconoció otra vez más que Yahvé es el único Dios verdadero después del ministerio de Elías. Y Yahvé hirió a los primogénitos de Egipto. En el caso de Elías, prendieron y degollaron a los profetas de Baal. Y también para Moisés cayeron los adoradores del becerro de oro en otro contexto, más tarde en Éxodo 32. Todo lo que sucede con Elías está en solamente 2 capítulos. Estos detalles de Moisés están un poco separados en varias historias. Aquí, por ejemplo, observamos que algo pase en capítulo 12 y otra cosa en capítulo 32. Y en 32 también Moisés pide que Yahvé le borre a Moisés del libro de la vida. Moisés dice que Dios le castigue a él. Y Elías también, como recordarán, Elías pide que Yahvé le quite la vida, porque está muy decepcionado. Moisés estuvo en el monte Sinaí, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y durante este tiempo ayunó, dice, sin comer y sin tomar agua. Elías caminó 40 días y 40 noches. No, no es lo mismo, pero dice que caminó 40 días y 40 noches. Y la comida que Dios le dio a Elías justo antes del viaje, dice que le fortaleció para estos 40 días. No es tan específico, pero parece, aparentemente ayunó 40 días también Elías.
Por lo menos está escrito de una manera para que hagamos la comparación. Eh, ya, ahí. Listo. En Éxodo 33 habla de Sinaí y otro nombre para esto es Horeb. El monte Sinaí es lo mismo que el monte Horeb. Y cuando Moisés estaba allí, Yahvé le puso en una hendidura de la peña. Recordarán que pasó por ahí con su gloria, ¿no? Y esto se dice aquí, Yahvé mostró a Moisés su gloria pasando por él. Y esto es lo mismo para Elías. Antes no me había dado cuenta que era el mismo lugar, pero Elías se metió en una cueva de Horeb, dice. Después de su viaje de 40 días, llega a Horeb, o sea, llegó a Sinaí. Y Yahvé también, por estos versículos, pasaba por Elías, por donde estaba él, manifestando su presencia. Recordarán, llegó primero viento, luego un terremoto, luego fuego y un silbo es el momento que llegó la presencia de Dios. Yahvé elige a Josué como sucesor de Moisés y Yahvé elige a Eliseo como sucesor de Elías. Moisés puso su mano y su dignidad sobre Josué y Elías echó su manto sobre Eliseo, confiriéndole autoridad. Todo esto se incluye en el texto. Moisés confronta a Aarón por traer un gran pecado sobre el pueblo en Éxodo 32 y en Reyes. Elías confronta a Acab por hacer lo malo y hacer pecar a Israel. Entonces Acab está en el papel de Aarón. En respuesta a la oración de Moisés, salió fuego de delante de Jehová que consumió a los que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Y Elías hizo descender fuego del cielo para también consumir los mensajeros de Ocosías que no reconocieron la autoridad de Elías. Muy similar, ¿no? Moisés llamó a Datán y a Abiram, pero dijeron, no subiremos. Están, por falta de respeto, no están obedeciendo. Y hay falta de respeto acá también. El rey Ocosías llamó a Elías diciendo que descienda. En un caso, subir, en otro, descender. Similar, aunque no exactamente lo mismo. Moisés estaba al oriente de la tierra prometida cuando él murió. Y Elías también estaba al oriente del Jordán cuando ascendió al cielo. Es que no murió, pero cuando terminó su vida en la tierra. Ambos estuvieron al oriente del Jordán, que era la frontera de la tierra prometida. Moisés extendió su mano sobre el mar y por ese medio se partieron las aguas.
Sabemos eso del Mar Rojo. Y Elías también, ¿saben? Elías golpeó las aguas y se partieron. Y él cruce al otro lado del Jordán. Moisés cruzó en seco con los hijos de Israel e Elías cruzó en seco con Eliseo. Josué, fue lleno del espíritu de sabiduría cuando Moisés puso sus manos sobre él. Esto fue el resultado, que Josué recibe el espíritu de sabiduría. Y Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías cuando Elías fue quitado de él. Casi llegamos al final, ¿no? Josué también partió las aguas. O sea, Moisés lo hizo primero y su sucesor lo hizo. Josué parte el río Jordán cuando entraron a la tierra. Y tal como Elías, su sucesor Eliseo también partió las aguas después de la partida de él. Entonces, los dos vienen en pares. Moisés y Josué, Elías y Eliseo. Esto va a ser importante. Y en Deuteronomio 34:6 es donde se dice, justo antes de que no llegó otro profeta como él, dice, ninguno conoció el lugar de la sepultura de Moisés. Algo un poco similar en cuanto a Elías. Dice, 50 hombres buscaron 3 días por Elías, pero no lo hallaron después de que él subió al cielo. Mucho, ¿no? Mucho. Debe ser impactante. ¿Qué observaciones tienen de esto? También se dice que Moisés, y la presentación de Yahshua posteriormente. O sea, Yahshua también, él también pasó 40 días en el desierto y pues también hizo muchas cosas parecidas. De pronto puede estar también con este tipo de similitudes. Mm, sí, entre Moisés y Josué. Y entre Moisés y Yahshua, Y Yeshua, ya, Jesús. sí, señor. Sí, Yeshua. sí, sí, cierto es. Para eso llegamos, sí. Gracias, José. Bien. Es cierto. Vamos a hablar un poco de eso también. ¿Otro comentario? Está muy claro, muy hermoso y va a valer la pena que cada uno de nosotros nos sentemos a leer versículos, pasajes y qué importancia que la palabra de Dios nos revela más y más del Señor. Cuando empezaste tú este estudio, que me parece maravilloso, me recordaba de Jesús en el monte de la transfiguración. Ujú. Y se presentan justamente ellos dos, Moisés y Elías. Y se ha hecho varios estudios por qué tiene que ser Moisés y Elías, ¿no? Pero este estudio es muy clarito, muy precioso. Y resulta que en el monte de la transfiguración está Jesús en medio de los dos. Jesús. Y también algunos dicen que los dos testigos
que se habla mucho de los dos testigos y la palabra no da claridad quiénes son, ¿no? Los dos testigos, pero algunos dicen, bueno, son otra vez Moisés y Elías, pero hay mucho por aprender, así que gracias, Scott, por el estudio. Sí, bien, bien dicho, Janet. Ahora, consideremos un poco las implicaciones, porque aquí parece, o sea, Moisés promete, va a haber un profeta ah, Camoní, no, Camoní, dicen. Ah, y al final de Deuteronomio no llegó otro profeta como Moisés, como Moshe. Pero aquí en Reyes se nos presenta el profeta como Moisés. En muchas maneras, Elías está como Moisés, en casi todo, pero considero yo que no es todito. Primero, ah, podemos observar de nuevo este versículo en Deuteronomio. No llegó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea, ese detalle no se presenta en Reyes. Mm, Durante su tiempo en la tierra, Elías no está conversando cara a cara con Dios y no resplandece su rostro tampoco. Y otra cosa que quiero mencionar que nos hace pensar que Elías no es el cumplimiento total. Y para esto hay que considerar que hay tres porciones en el Tanaj. El Tanaj es lo que se llama el Antiguo Testamento. Para, muchas veces se llama eso. Tanaj en hebreo. Tanaj se refiere a la Torah, por eso ta, Nevi'im, que es profetas, o lo que es na en Tanaj, y Ketuvim, que es la última parte, Tanaj. Ketuvim significa los escritos. Entonces, son las tres porciones de la Biblia hebrea y ah, la Biblia hebrea está organizada de una manera un poco diferente. O sea, el orden de los libros está un poco diferente de lo que tenemos adoptado de la Septuaginta que a nosotros nos pasó la otra organización después de la traducción, la Septuaginta. Pero es muy interesante y de mucha ayuda para algunas cosas saber un poco del orden de los libros en el Tanaj. Porque el último libro de la Torá, ¿cuál es? El último libro de la Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés. Sí, Deuteronomio. sí, Deuteronomio, eso es. Y al final de Deuteronomio, hemos visto lo que dice aquí, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, dando a entender que estamos todavía esperando el cumplimiento de esa promesa. Ahora, en Hanviim, no, vamos a hablar
primero del fin de Haketuvim. Haketuvim son los escritos. El último libro de los escritos es Crónicas. Y al final de Crónicas, vamos allá. Esto es el último versículo de Crónicas, que es el último versículo de la Biblia hebrea, que es la tercera parte, los escritos. Y dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, va a construir de nuevo el templo que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces, y así termina la Biblia. Que suba a construir el templo. Ahora, nosotros sabemos quién subió, quién construyó el templo de nuevo, y fue Esdras. Pero es interesante que el último versículo de esta porción de la Biblia deja en espera, deja incumplida esa promesa, que va a haber alguien que restaure el templo. Esdras lo hace parcialmente con su gente, pero Jesús lo hace de manera perfecta en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos al último versículo, los últimos versículos de Haneviim. Y esto se encuentra en Malaquías. Vamos a Malaquías 4. Y vamos a leer desde versículo 4. No, perdón. No, mejor Malaquías. Sí, sí. Malaquías 4, 4 al 6. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Moisés era muy importante como el primer profeta, el profeta de la Torá. Y ahora dice, y he aquí, yo os envío el profeta Elías. Pero Elías ya estuvo. Él estuvo antes de esto, antes de Malaquías. Él estuvo en el tiempo de Reyes. Y ahora en Malaquías Dios dice, voy a enviar a Elías. Y envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, aquí también hay una promesa para algo por venir, la venida de Elías. Entonces, es por eso que sabemos que Elías no fue el cumplimiento total. Tiene que haber otro Elías que cumple de manera perfecta la promesía,
la promesa, la profecía de un profeta como Moisés. Y este ungido, el Mesías, se menciona al final de la Torá, al final de los profetas y al final de los escritos, las tres porciones de la Biblia hebrea. Y todo esto se cumple entonces con la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Antes que pase al Nuevo Testamento, ¿hay comentarios sobre lo que he dicho aquí? Buenas noches, Lucy. Hola, buenas noches. Bienvenida. Buenas noticias. Se lo puse en su privado. Ok, excelente. Estuvimos orando con Lucy por algunas necesidades y supongo que Dios ha contestado la oración de ella. Yo vi algo parcialmente antes el día de hoy. Qué bueno, Lucy. Bienvenida. Estamos haciendo un estudio sobre un profeta como Moisés. Vamos al Nuevo Testamento entonces y ver qué se dice ahí que es de ayuda para comprender la manera en que Jesús cumple todo esto. En Marcos capítulo 6 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús y dijo él, ha de ser que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso tenemos ahora a este hombre aquí. Por eso actúan en él estos poderes. Pero otros decían, es Elías. Interesante, ¿no? Hasta en ese momento había gente que se daba cuenta de que Elías tenía que llegar de nuevo y tendría que ser alguien especial. Y además, vean lo demás que dicen. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ah, en el griego, y aquí no es obvio en esta traducción. Voy a ver si aquí, en la Biblia de las Américas, la traducción dice, otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. ¿Se dan cuenta? Aquí se usa la palabra como. Tal como era la profecía, tenía que haber un profeta como Moshe, como Moisés. Y en el griego se usa aquí la palabra como uno de los profetas. Entonces, deja la posibilidad, puede ser profeta como Elías o puede ser profeta como Moisés, en cumplimiento de la profecía que dio Moisés. Interesante, ¿no? Vamos a otro versículo. Mateo 11. Ah, ah, Mateo 11, versículos 12 al 14. Está, está hablando Jesús y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él, ¿quién? Juan. Él es aquel Elías. En las palabras de Jesús, él dice, Juan el Bautista es Elías, que fue profetizado al final de Malaquías, ¿no? Que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Si, si Juan el Bautista es Elías, ¿quién es Jesús? Puede haber más de una posibilidad aquí, pero ¿qué les ocurre? Simbólicamente, ¿quién es Jesús entonces? Solo bajo esa expresión, simbólicamente. Puede ser, Ba- sí, sí, Bajo esa sola expresión de simbólicamente representaría a Moisés. sí, sí. Hay otra opción también, otra opción. Que, Es válido. Creo que los dos son válidos. Si diga José. qué pena. Pues lo que yo he aprendido es que, bueno, llamémoslo Jesús, que Jesús es el verbo y el verbo es de Dios. O sea que no puedo decir que Jesús representa a Moisés, no porque no cabría, pero simbólicamente en lo que estamos estudiando sí valdría la pena la comparación. Sí, sí, así es. Y mejor, tal vez mejor decir que Moisés representa a Jesús, ¿no? Eso sería más, hasta más preciso. Y otra posibilidad, ¿a quién más podemos comparar a Jesús en este contexto, entre los personajes que hemos hablado hoy? ¿Recuerdan? Observamos cuando hicimos la comparación entre Moisés por un lado y Elías por otro lado, nos damos cuenta que había un pareja en cada caso. Moisés y Josué, Elías y Eliseo. Entonces, si Juan el Bautista viene y se compara a Elías, ¿quién vino después de Elías? Pues Eliseo, Eliseo. Entonces, Jesús tiene algunas características con Eliseo. No vamos a profundizarnos mucho ahí, pero sí hay algo. Jesús se compara con Moisés, con Elías, con Eliseo y por casualidad también con Josué. Los cuatro, o sea, los tres simbólicamente se prefiguran a Jesucristo. Y esto es importante para entender en este caso. Jesús es como Moisés, como Josué, Jesús es como Elías y como Eliseo. Ahora, ah, en Juan capítulo 1, no tenemos que ver todo este pasaje y observar todos los versículos, pero podemos recordar que Juan el Bautista bautizó también a Jesús al oriente del Jordán. Es justo ahí que, recuerdan, Elías y Eliseo cruzaron el Jordán y ahí eh, Elías le da su autoridad a Eliseo.
y Eliseo reemplaza desde ese momento a Elías. Cuando Jesús queda bautizado por Juan, Jesús reemplaza a Juan. Y eso es el inicio del ministerio de Jesús, que ocurre en el mismo lugar. Vamos ahora a observar el pasaje que mencionó Janet. Y esto es súper lindo, porque aquí algunos detalles se reúnen para hacer precioso este pasaje. En Mateo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿En dónde? En un monte. Esto fue importante en el caso de Moisés, el profeta, y también Elías. Se fueron al mismo monte, a Horeb. Ah, y Jesús se va a un monte. ¿Y qué pasa? Se transfiguró delante de ellos. ¿En qué manera se transfiguró? Dice, resplandeció su rostro. Entonces hemos de entender que aquí Jesús está como Moisés. Moisés, que Deuteronomio nos dijo que nunca llegó otro profeta como Moisés que pudo hablar cara a cara con Dios. Cuando Moisés habló panim el panim con Yahvé, resplandeció su rostro. Y ahora lo mismo está sucediendo con Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué no? ¿Por qué no los dos profetas mayores de todos los tiempos ahora se reúnen con Jesús, dando a entender que estamos en presencia de profetas? Y Pedro dice a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí hasta la nube nos hace recordar de lo que pasó en Sinaí con Moisés. Había muchas nubes y relámpagos. Y la gente de Éxodo eh, eh, tuvo temor. Y aquí tenemos aquí lo mismo. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, Pedro malentiende, no complace a Jesús y al Padre lo que dice Pedro, hacer 3 enramadas, porque Pedro ha malentendido. Él piensa, aquí tenemos 3 profetas muy importantes, muy grandes, pero no es eso, es que ah, es- son 2 profetas simbólicos
que prefiguran al profeta perfecto, que es Jesús. Y es a Jesús en quien el Padre tiene complacencia y dice, a él oíd. ¿Recuerdan en dónde, en qué versículo se dijo eso antes? Deuteronomio 34:10. No, perdón, 18:15. En la profecía, profeta de medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a él oiréis. Y ahora en la transfiguración, Dios dice, a él oíd. No podía decirlo más claro. El Padre está diciendo, mi hijo es el profeta como Moisés. Ha llegado, ha llegado. Moisés no ha sido suficiente, tampoco Elías. Aquí tenemos el profeta más trascendental de todos. Ah, Jesús sobrepasa la gloria de Moisés y Elías. Y también podemos observar otros detalles como en Mateo 4:2, Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él también pasó lo mismo que Moisés y Elías. También en Mateo 5, entre otras partes, Jesús vio la multitud, subió al monte, porque se nos dice un monte, porque Moisés también subió un monte para después, para recibir las instrucciones de Dios y después enseñar al pueblo. Aquí Jesús sube al monte y se sienta, vienen sus discípulos y comienza enseñando, tal como Moisés. Algún día podemos hablar también de las similitudes entre Jesús y Jonás, otro profeta. Porque algunas cosas entran por ahí también, pero principalmente quiero que sepan que Jesús es el profeta prometido, el profeta como Moisés, y tiene mucho eh, que es similar a Moisés, similar a Elías, y mucho que sobrepasa a ellos, porque Él es nuestro profeta perfecto, perfecto. ¿Algún comentario adicional? Sí, gracias Scott, porque mi pregunta siempre estuvo, ¿por qué en la transfiguración Moisés y Elías? Eso no lo entendía. Y ahora pues hay un sinnúmero de características o circunstancias que se parecen, pero gracias a Dios ahora lo entendemos y sabemos que Jesús lo supera. Gracias, Scott. Bien, bien dicho, Norma. De nada y gracias. ¿Otro comentario?
Dice que conversaban Moisés, Elías cuando aparecieron, cuando hubo la transfiguración, conversaban con Jesús. Y hay una grande incógnita. ¿Qué conversaban? Sí, sí, correcto. ¿Qué será? Ah, ¿Será que ellos daban consejos de cómo es ser un profeta? O más probable, Jesús decía, ustedes verán ahora cómo se hace, cómo será un profeta perfecto. Yo les voy a mostrar. No, entre otras cosas. Imagínense el gozo que tenía Moisés en ese momento. Por fin, el Mesías, el ungido, el profeta que yo profeticé todo ese tiempo atrás, por fin ha llegado. Y Elías con también tanto gozo por haber esperado la llegada de su Salvador para cumplir todo. Y cómo no ser como Pedro, querer mantener ese momento para siempre, construir algún monumento, ¿no? Algo para conservar el momento. Pero ah, Dios ha tenido otros planes y Jesús es nuestro profeta ahora, pues Él habla a nosotros por medio de las escrituras, pues Él es el verbo, Él es la revelación, la última revelación de Dios. Y Listo. Así, Janet. también quería leer lo que dice, ¿no? Luego que les dice el Señor Jesús a Pedro eh, y tengan miedo. ¿Cómo sería esa experiencia? Porque ellos estaban aterrorizados, con miedo. Bueno, porque es algo que no es de nuestro entendimiento, ¿no? O de nuestra experiencia. Pero dice, al descender de la montaña, Jesús les ordenó que no le diera entre los muertos. Es decir, que eso no podían decir hasta que el Señor Jesús ya murió, ya resucitó y ya nos envió como iglesia a hacer discípulos a todas las naciones, hablando de Jesús el Mesías. Sí, sí, qué bueno. Y ahora tenemos una buena noticia una buena nueva para compartir con todo el mundo. Muy bien, gracias por su atención, por sus lindos comentarios y por sus esfuerzos todos los días para seguir aprendiendo el hebreo. Hay muchas riquezas que podemos descubrir y todo esto, ah, no todo, digo, la mayor parte de esto está accesible en nuestras Biblias de castellano, pero no todito. Hay veces que se hace más claro o se confirma mejor usando el hebreo. Y en algunos momentos para este estudio tuve que recurrir al hebreo para estar seguro que estaba interpretando bien, porque a veces no es tan obvio en la manera de expresarlo en castellano o en inglés o cualquier otra traducción. ¿Ustedes
saben cómo es eso, ya que han hecho un poco de esfuerzos en traducción. A veces no sale siempre igualito, se aproxima la traducción al original.